Multinacional argentina que es orgullo para el país. No es la primera vez que hay cruce, que hay conflicto, que hay cortocircuito entre el gobierno y el grupo Techint. Una enumeración no exhaustiva. Podemos recordar el caso Skanska, tema de corrupción por sobreprecios en una obra pública, en la construcción de un gasoducto. Era uno de los protagonistas, el grupo Techint, como accionista de la transportadora de gas del norte. En su momento el ministro Julio De Vido dijo, se trata de una corrupción entre privados, entre Skanska, que era la contratista, y la empresa que la contrataba, que era transportadora de gas del norte, de la cual Techint es accionista. Primer antecedente. Segundo antecedente, e insisto, no es un listado completo, exhaustivo de las crisis, de las disputas, de los conflictos que hubo entre el gobierno y Techint. Durante la crisis internacional, apenas estalla la crisis internacional, Siderar, la misma empresa por la cual se produce el tironeo ahora, anuncia la interrupción de una inversión, lo que hubiese implicado el fin del contrato y la desocupación para centenares de trabajadores. El gobierno hizo valer su poder político y consiguió dar marcha atrás, no sin roces, con esa medida por parte del grupo Techint. Más cerca en el tiempo, ya con el conflicto entre el gobierno y el grupo Clarín desatado, al gobierno no le cayó nada bien algunos encuentros, algunas declaraciones de funcionarios y directivos y socios y accionistas del grupo Techint en solidaridad con el grupo Clarín. Es muy recordada una foto de una reunión de la Unión Industrial Argentina, ahora la vamos a ver, en donde, ahí está, en donde se los ve, el sexto contando desde la izquierda, Luis Bednaza, un importante ejecutivo de relaciones públicas y políticas del grupo Techint. Los dos que ves de corbata violeta, el primero es Paulo Roca, el presidente y uno de los principales accionistas del grupo Techint, y a la derecha el otro con corbata violeta es Héctor Manieto del grupo Clarín. Estos son algunos ejemplos de las disputas. Ahora, es una relación entre estos pesos pesados que ha tenido marchas y contramarchas, ha tenido vaivenes, ha tenido momentos de muy buena relación. Cuando el ministro era Roberto Lavagna, el de Economía, la relación con el gobierno era muy fluida, pero incluso después vas a ver ahora un recorte del diario de una visita que ya era en la campaña del 2007, con Néstor Kirchner, obviamente todavía como presidente, realiza el gobierno en pleno, con Daniel Scioli como vicepresidente, Néstor Kirchner, Cristina, el entonces gobernador Felipe Solá, a una visita a un anuncio que se hacía precisamente en la planta de Siderar. Anunciaban una inversión de más de 1.000 millones de pesos. Y te pido que prestes atención al siguiente video, al siguiente tape. Esto sucedió en Campana. Otra de las empresas importantes del grupo Techint es Tenaris Siderca. Siderar fabrica, elabora chapas y Siderca elabora tubos sin costura, caños, básicamente para la industria petrolera. En junio de 2008, en Campana, Techint anunciaba la inauguración de una universidad, Tenaris University. Fue invitada y asistió como presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Yo te dije hace un ratito que retengas una frase, la vas a escuchar ahora. Señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, querido Daniel, señor CEO de Tenaris, querido Paulo Roca, amigos y amigas, yo creo que hoy estamos inaugurando algo más que la Tenaris University, algo más que una universidad en una empresa. Estamos inaugurando una experiencia inédita en la República Argentina. Que una empresa monte en su propio espacio de trabajo un complejo universitario de esta envergadura, de esta magnitud, Techint y sus vinculadas, Tenaris, Siderca,
son un orgullo para los argentinos. Es la primera gran multinacional argentina. Qué declaración fuerte. Escuchaban. Impresionante. Según quien cuente la historia de Techint, algunos van a poner más el énfasis en que se trata de la empresa más innovadora tecnológicamente, más moderna, capaz de competir. De hecho, es líder, compite mano a mano con cualquiera, tanto en acero y fundamentalmente en caños a nivel mundial. Es, como dicen los especialistas, un jugador de nivel internacional. Sus trabajadores son de los que más ganan en la Argentina, han invertido fortunas en la Argentina en plantas, dinero hundido, capital hundido que está. Por supuesto que hay otra historia que no es excluyente, es complementaria. Techint creciendo con muchos subsidios, Techint creciendo cuando YPF era estatal, cobrándole. Hay una recordada historia en un diario internacional contando cómo Techint, Siderca, le vendía más caro YPF que lo que cobraba afuera. Techint es la historia, son las dos historias. Siendo beneficiaria de las privatizaciones, sobre todo la de Somisa en la década del 90. Bueno, Siderar es obviamente la continuación de Somisa que la adquiere el grupo Techint. Es una privatización que, como casi todas, estuvo teñida de algunas irregularidades o, en el caso de Techint, cuestionamientos por las condiciones del precio. Vamos a tratar de entender cuál es el conflicto ahora, ¿no?, entre estos dos pesos pesados. Creemos que resulta imprescindible para entender el conflicto hacer una cronología y nos vamos a ayudar con unas placas. Créanme que con estas placas vamos a entender hasta el detalle, y es necesario entender el detalle del conflicto, conocer el detalle del conflicto para realmente entenderlo. La historia comienza con las AFJP. Es decir, comienza con el 94. Todos sabemos, las AFJP invertían los fondos acumulados en distintos activos, entre ellos acciones de empresas. Acciones que estaban en propiedad de las distintas AFJP. Máxima tenía acciones, Consolidar tenía acciones, Orígenes tenía acciones. ¿Cómo sigue esa historia? En 2008, todos sabemos, el Estado, por una ley del Congreso, estatiza el sistema previsional y la ANSES se queda con los activos de todas las AFJP, con lo cual acumula un solo organismo, la ANSES, las tenencias que tenían todas las AFJP. Con lo cual, el puchito de acciones en empresas que tenía cada una se convierte en tenencias considerables cuando el dueño es uno solo, como del caso de la ANSES. Al punto que, en muchos casos, la tenencia por parte de la ANSES de acciones de empresas es superior al 20%. En el caso de Siderar, 26% de las acciones están en manos de la ANSES. En el caso del Banco Macro, casi el 30%. En el caso del Grupo Clarín, 9%. Y varía ahí entre menos del 10% hasta el 30%. Cuando se vota la estatización de las AFJP, el Estado, a través de un artículo, se autolimita a ejercer nada más, solamente el 5% del derecho a voto. En el caso de Siderar, por ejemplo, se autolimita a no ejercer el 26% que tiene, sino solamente el 5%. Esta era una cláusula previa que regía para las AFJP. Es una cláusula, sí, que regía para las AFJP, pero que fue se mantiene con el Estado. Expresamente en un artículo para, bueno, de alguna manera ahuyentar fantasmas. Ahuyentar fantasmas de cuál podía ser la actuación del Estado, habiendo acumulado todas esas tenencias. Como recién veía, esa inhabilitación las inhabilitaba a designar directores, porque ejerciendo nada más que el poder del 5% de los votos, no alcanza casi ninguna empresa en la asamblea como para designar de director. ¿Qué pasó en 2009? Hace un año y pico. El gobierno decide participar de los directorios. No decide empezar a ejercer poder. ¿Y qué es lo que hace? Negocia y acuerda con las distintas empresas el nombramiento de directores. En el caso de Siderar, se consensúa la designación de Aldo Ferrer como miembro del directorio. Pero aquí hay que tener en cuenta un dato clave. No es que formalmente
se escribe Aldo Ferrer es representante del Estado. Se acuerda entre el gobierno y los dueños del grupo Techint nombrar a Aldo Ferrer. A partir de ahí se asume que Aldo Ferrer es representante del Estado en el directorio. Pero es por consenso. Pero es por consenso. Fue un director nombrado por consenso. De hecho, en la asamblea, la lista, en aquella oportunidad, la lista eran todos los directores del grupo Techint más Aldo Ferrer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo sigue la historia? Llegamos a la actualidad. Ahora en 2011, en realidad a fines del 2010... Aldo Ferrer se va a París. Aldo Ferrer asume el cargo de embajador como Manuelita en Francia. Se va a París, exactamente. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Dice, bueno, vamos entonces a acordar un nuevo director en reemplazo de Ferrer. Y propone el nombre de Axel Kicillof. ¿Quién es Axel Kicillof? Axel Kicillof es un economista, tiene aproximadamente 40 años, de una reconocida formación teórica, experiencia en el ámbito empresario, tiene en Aerolíneas Argentinas, es uno de los subgerentes de la gestión estatal en Aerolíneas Argentinas, está a cargo del plan de negocios. Entonces, en una reunión, el ministro de Economía dice, nosotros queremos que se designe a Axel Kicillof, asumiendo que si antes se había consensuado el nombre de Ferrer, ¿por qué no el de Axel Kicillof? Y Techint dice que no. Techint dice que no, que el Estado no tiene derecho. En todo caso, el anterior director Aldo Ferrer había sido por consenso. Discuten y Techint se mantiene en una posición intransigente de decir que no. No lo dicen públicamente, aunque bastante. ¿Por qué no? Y básicamente porque temen que Axel Kicillof, que además es miembro de la Cámpora, pueda llegar a ser el prolegómeno de alguna expropiación. Recuerdan el caso de la expropiación de Sidor, una empresa del grupo de Techint, en Venezuela, por parte de Chávez en Venezuela. Y por las buenas no hay acuerdo, siendo que el Estado, con el 26%, lo único que pretendía, o lo que pretendía, era colocar a su persona, en lugar de Ferrer, Kicillof. Vale decir que en un directorio como el de Siderar, de 11 personas, un director no tiene poder de decisión alguno. Es 1 frente a 10, o si se quiere 1 más el representante de los trabajadores por aquel programa de propiedad participada, Menem repartiendo parte de las acciones. Sí, porque en este caso sindicato votó con la conducción patronal. Así no, que... pero no la conformación del directorio, siempre. votó otra cosa. De todas maneras, en el peor de los casos para Techint sería 2 en 11. No obstante, mantuvo su posición intransigente. ¿Cuál fue la reacción del gobierno? Duplicar la apuesta. Por las buenas no, vamos por las malas. ¿Qué es lo que hizo? Emitió un decreto de necesidad y urgencia levantando aquella inhabilitación que se estableció por ley, en la ley de estatización. Con lo cual, el Estado ahora puede, según ese decreto, ejercer el 26% de poder de voto que tiene la Asamblea, lo que le permitiría 3 directores que de todas maneras no alcanza como para torcer ninguna decisión dentro del directorio. ¿Qué es lo que uno ve? Una pelea de alta tensión, como estamos observando, que se judicializa, que empiezan a tallar las fuerzas políticas, a opinar. ¿Y qué es lo que se está disputando? Se está disputando un director en un organismo de 11. Es un tema de percepción, no un tema... Es decir, no es que el gobierno le está diciendo a Techint, queremos que inviertas tu plan estratégico de tal manera y si no, ser malío. No. O por lo menos el disparador es simplemente lo que cada uno percibe de lo que significa ese lugarcito en el campo de batalla que es un director. Es una escalada por un tema que realmente no es de tremenda magnitud, y una escalada que, dado los protagonistas, los antecedentes del gobierno en ese estilo de confrontar y la intransigencia de la empresa para no ceder un cargo a quien tiene más de una cuarta parte de las acciones. Una escalada que vaya uno a saber dónde termina.